Hello, and welcome to the virtual public meeting for the Border Highway East Corridor Study. I'm Tomas Trevino, TxDOT Paso District Engineer. The Border Highway East study is a critical effort to improve mobility, enhance safety, and support economic growth along one of our region's key corridors, a 20-mile-long extension of Border Highway from State Loop 375 Americas Avenue to FM 3380 Manny Aguilera Road in Tornillo. It's important to recognize that the Border Highway East Corridor Study is just that, a study. There are no defined projects and no funding is identified. Your input is an essential part of this process. We encourage you to review the materials and share your feedback, as public involvement helps ensure the potential project reflects the needs of those who live, work, and travel in this area. Thank you for taking the time to participate today. Please remember to submit your questions and comments by Tuesday, August 18, 2026. We look forward to working together to improve mobility in the region. Antes de comenzar nuestra reunión virtual, el Departamento de Transporte desea compartir un importante recordatorio de seguridad. El calor del verano puede ser peligroso, tanto al aire libre como en espacios cerrados. Si trabaja al aire libre, recuerde mantenerse hidratado y tomar descansos en la sombra, siempre que sea posible. Si viaja en vehículo, nunca deje a niños o mascotas sin supervisión. Siempre revise antes de cerrar con llave. Para quienes pasan tiempo al aire libre, limiten las actividades físicas intensas durante las horas más calurosas del día. Busque sombra cuando esté disponible y beba abundante agua. También les pedimos que esté atento a familiares mayores, vecinos y otras personas que puedan ser más vulnerables al calor extremo. Gracias por ayudar a mantenerse seguro y a proteger a su comunidad durante este verano. La reunión de hoy compartirá las actualizaciones más recientes del Estudio del Corredor Este de la Carretera Fronteriza. Hemos preparado varias estaciones informativas para usted. Al recorrer cada estación, conocerá las condiciones actuales del área de estudio, cómo la participación de la comunidad ayudó a definir el estudio, los objetivos utilizados para evaluar las alternativas, el análisis de tráfico realizado por el equipo de estudio, el concepto técnicamente preferido que se presenta hoy y la manera de enviar comentarios sobre el estudio. El área de estudio abarca más de 20 millas en la parte sureste del condado del Paso, entre la frontera entre Estados Unidos y México, la Texas Loop 375, la carretera interestatal US 10 y Manuel F. Aguilera Highway, FM 3380. Este incluye los condados de El Paso, Socorro, Clint, San Elizario y Fabens. Entre las principales vialidades dentro del área se encuentran Horizon Boulevard, North Loop Drive, Alameda Avenue y Socorro Road. El área incluye destinos importantes como los puertos de entrada de Isleta y Tornillo Guadalupe, el sendero Mission Valley, Isleta del Sur Pueblo y el Parque del Humedal Río Bosque. En general, la zona se caracteriza por su topografía plana. Antes de comenzar a hablar sobre los resultados del estudio, es importante entender en qué parte del proceso de desarrollo de proyectos de transporte se ubica el Estudio del Corredor Este de la Carretera Fronteriza. Actualmente, el estudio se encuentra en la fase de planeación temprana. Esta es la primera etapa de un proceso de varias fases que podría conducir eventualmente al diseño y la construcción del proyecto. En este momento, no se ha identificado ni asignado financiamiento para el corredor y no se ha aprobado ningún proyecto de construcción. El propósito de este estudio es identificar posibles mejoras de transporte a largo plazo y determinar si el corredor debe avanzar a futuras fases del proceso de desarrollo de proyectos. Estación 1. Condiciones existentes del área de estudio. Estas son algunas de las situaciones que podría encontrar hoy en el área de estudio del Corredor Este de la Carretera Fronteriza. Comunidades en crecimiento, escuelas, negocios locales, tierras agrícolas y corredores de transporte coexisten dentro del área de estudio. Al mismo tiempo, los conductores pueden experimentar demoras en los cruces ferroviarios,
congestionamiento en vialidades clave, conflictos entre el tráfico local y los vehículos comerciales, y opciones limitadas para los peatones. Comprender las condiciones existentes ayuda a los planificadores a identificar las necesidades de transporte y desarrollar conceptos para responder al crecimiento futuro. Esta exhibición muestra cómo ha cambiado el área de estudio y cómo se espera que continúe evolucionando en el futuro. Entre 2022 y 2030, se proyecta un aumento significativo tanto de la población como del empleo dentro del corredor. Como planificadores, analizamos cómo ese crecimiento afecta los patrones de viaje y la demanda sobre la red de transporte. Con más personas que se espera vivan, trabajen y se desplacen dentro del área de estudio, la planificación del transporte a largo plazo se vuelve cada vez más importante. Se elaboró un mapa de restricciones ambientales para apoyar el diseño del trazado de la ruta. Entre las principales restricciones ambientales dentro del área se encuentran recursos que se remontan incluso a épocas anteriores a la colonización española, con numerosos sitios distribuidos en toda el área de estudio. Un análisis cuidadoso del área permitió identificar una variedad de recursos ambientalmente sensibles, incluidos sitios y distritos históricos y culturales, humedales, parques comunitarios, canales históricos y cauces de drenaje. Además, antes de desarrollar cualquier concepto, se evaluaron las zonas inundables a 100 años, los canales de riego, las tierras agrícolas generacionales, así como las propiedades industriales existentes y en desarrollo. La ruta conceptual preferida se desarrolló de acuerdo con los requisitos de diseño y fue trazada para minimizar el desplazamiento de estructuras residenciales, comerciales e industriales. El equipo de estudio evaluó múltiples alternativas y seleccionó una ruta conceptual preferida que resultó en el menor número de desplazamientos dentro de vecindarios residenciales, áreas históricas y sitios industriales. Las decisiones relacionadas con el concepto preferido se tomaron con el objetivo de minimizar los impactos directos e indirectos sobre todos los recursos ambientales. Con base en los comentarios recibidos del público, el equipo de diseño desplazó la ruta de la extensión hacia el norte en el área de Río Bosque. Como resultado, el concepto preferido evita el humedal de Río Bosque, incluyendo el estacionamiento y el centro de visitantes. Estación 2. Colaboración con la comunidad. El Estudio del Corredor Este de la Carretera Fronteriza es una iniciativa mediante la cual el Departamento de Transporte busca establecer una visión unificada para mejorar la movilidad dentro del área de estudio. En el centro de este esfuerzo se encuentra la comunidad, las personas que viven y trabajan en la zona. Esta exhibición muestra cómo el equipo del estudio revisó estudios de transporte previos y esfuerzos de participación comunitaria para recopilar comentarios específicos sobre el área de estudio. A lo largo de los años, el Departamento de Transporte ha realizado reuniones públicas, reuniones de coordinación con agencias, reuniones de grupos de trabajo técnicos, entrevistas con partes interesadas, recorridos de escucha comunitaria y diversas actividades de participación pública. Más recientemente, las reuniones públicas y los esfuerzos de involucramiento con las partes interesadas ayudaron a dar forma al concepto técnicamente preferido que se presenta hoy. El equipo del Estudio del Corredor Este de la Carretera Fronteriza revisó los comentarios de la comunidad e identificó los temas mencionados con mayor frecuencia. El flujo vehicular y la conectividad surgieron como la principal preocupación señalada por los participantes, mientras que la seguridad fue el segundo tema más discutido. Esta exhibición no tiene la intención de sugerir que un tema sea más importante que los demás. Más bien, refleja los asuntos planteados con mayor frecuencia por las personas que viven y trabajan dentro del área de estudio. Estos temas ayudaron a orientar el desarrollo del concepto técnicamente preferido que se presenta hoy. Estación 3. Selección del concepto. Estos objetivos representan los resultados deseados a largo plazo para el área de estudio
y ayudan a los planificadores a evaluar las soluciones de transporte de manera consistente. Los objetivos se enfocan en mejorar la movilidad y el acceso, apoyar la actividad económica, incrementar la seguridad, proteger los recursos ambientales y comunitarios, y ayudar a que la red de transporte atienda el crecimiento futuro dentro del área de estudio. Estación 4. Análisis de tráfico. Para los escenarios con y sin la construcción de la extensión de la carretera fronteriza, se analizaron las condiciones de tránsito en las vialidades existentes dentro del área de estudio, como la FM258, Socorro Road, la SH20, Alameda Avenue, la FM76, North Loop Drive, y los distribuidores viales a lo largo de la SL375. Se utilizaron las tendencias históricas de crecimiento y el modelo regional de demanda de viajes para estimar el crecimiento proyectado del tránsito y las reducciones resultantes en el volumen vehicular sobre las carreteras derivadas de la extensión de la carretera fronteriza. Cada fase prevista del desarrollo del corredor de este de la carretera fronteriza fue analizada para evaluar sus efectos sobre las vialidades paralelas. A medida que se construyan y entren en operación nuevas fases, las proyecciones indican distintos niveles de reducción del tránsito en Socorro Road, Alameda Avenue y North Loop Drive. Estas 4 imágenes muestran las reducciones de tránsito previstas hasta la fase 2 de la extensión del corredor. Se desarrolló un modelo de pronóstico de tráfico para evaluar las condiciones asociadas con la construcción de la extensión de la carretera fronteriza en su totalidad. El análisis examinó los volúmenes de tránsito proyectados tanto en la extensión como en las vialidades paralelas dentro del área de estudio, utilizando un modelo de pronóstico de tráfico para el año 2045 y considerando la construcción de 4 conectores directos clave que enlazarían la extensión del corredor de este de la carretera fronteriza con las comunidades contiguas y las carreteras paralelas. El estudio comparó las condiciones de tráfico antes y después de la conclusión de la extensión de la carretera fronteriza. El análisis presentado en esta exhibición demuestra los beneficios previstos de la construcción completa del corredor, mostrando reducciones en el volumen de tráfico, que oscilan entre el 10 y el 60% en algunas vialidades paralelas. La evaluación de los escenarios con y sin construcción de la extensión de la carretera fronteriza incluyó el análisis de los niveles de servicio existentes en las intersecciones para ambas condiciones. Como se muestra en este panel, todas las intersecciones analizadas presentaron mejores niveles de servicio cuando se considera la construcción de la extensión del corredor, en comparación con el escenario sin construcción. Cuanto más cercana se encontraba una vialidad paralela a la extensión del corredor, mayores fueron las mejoras observadas en las intersecciones. Estación 5. Concepto técnicamente preferido. Esta exhibición presenta el concepto técnicamente preferido identificado a través del proceso de estudio. El concepto refleja años de planificación del transporte, análisis técnico y aportaciones de la comunidad recopiladas en toda el área de estudio. Por favor, recuerde que este estudio continúa siendo un esfuerzo de planificación temprana. Actualmente no se ha identificado ningún proyecto específico, no se cuenta con financiamiento asignado y no es posible determinar los impactos a propiedades individuales con base en este concepto de nivel de planeación. El propósito de este concepto es apoyar la discusión y ayudar a orientar la toma de decisiones en el futuro. Esta exhibición muestra varias acciones típicas que ilustran cómo podría construirse conceptualmente el corredor este de la carretera fronteriza en distintas partes del área de estudio. Observará que la vialidad incluye 2 carriles de circulación en cada sentido y acotamientos interiores amplios que podrían permitir una futura ampliación de ser necesaria. La exhibición también presenta ejemplos de tramos con cruces a desnivel, donde el corredor podría requerir pasar sobre o debajo de elementos ambientales, infraestructura de drenaje o áreas urbanizadas,
manteniendo al mismo tiempo la conectividad de la red de transporte. Estación 6. ¿Comparte sus comentarios? Sus comentarios ayudarán a orientar las futuras decisiones del Estudio del Corredor Este de la Carretera Fronteriza. Los comentarios pueden enviarse de varias maneras. Puede dejar un mensaje de voz, enviar un correo electrónico o enviar sus comentarios por correo al Distrito de El Paso del Departamento de Transporte. Por favor, asegúrese de enviar sus comentarios a más tardar el martes 18 de agosto, antes de las 5 de la tarde. Gracias por tomarse el tiempo para participar en el Estudio del Corredor Este de la Carretera Fronteriza y compartir sus comentarios.